Mónica Uribe, muy buenos días, feliz Hola, lunes. Pau, muy buenos días. Oye, qué Lunes tema igual. tan interesante nos traes, que hace justamente fuera del aire estamos platicando acerca del origen de esta santísima muerte que es muchísimo ya tiempo atrás. Bueno, son muchas las fuentes, Sí. ¿no? O sea, no es algo que aparece así como muy real, muy vívido, muy popular, muy en la calle. Hacia 1995 es cuando se registra la primera aparición, pues ahora sí que sociedad de la Santa Muerte. El culto es muy antiguo, es un culto que data de 1725 aproximadamente, en donde existen documentos de que en un pueblo del centro de México se daba la veneración a una calaquita vestida como la Virgen. O sea, eso existía en 1725. Y este culto estaba de manera alterna al culto católico y pasa hacia la zona de Veracruz, donde dicen que hubo una aparición de una calaca, pero como vemos a la Santa Muerte, pues vestida, ¿no? Así, y bueno, que buscaron como, esto fue en la década de los 50, pero buscaron el apoyo de la iglesia para darle un estatus a la Santa Muerte y la Iglesia Católica dijo, no, por aquí no va. Y tenemos otra noticia del culto a la Santa Muerte ya en el año 70 en Hidalgo. Son los datos que tenemos de la historia contemporánea, bueno, no tan contemporánea de la Santa Muerte, pero sí podemos trazar sus orígenes a 3 puntos distintos. El primero es la veneración prehispánica a los muertos y al mundo de los muertos, que era Mictlán, y el dios era Mitlantecutli con su esposa, que eran como, lo podríamos decir, algo así como los dioses de la buena muerte, por así decirlo, ¿no? Pero esta buena muerte implicaba la guerra. Por eso son los dioses de los zompantlis. Los zompantlis son unas como estacas donde los aztecas ponían cráneos de los guerreros o de los pueblos conquistados. Incluso hay un zompantli que acaban de descubrir que es de puros cráneos españoles, que obvio se entiende que son de españoles por las diferencias físicas, no antropofísicas. La segunda fuente es la fuente del catolicismo en la celebración de fieles difuntos, que se fue sincretizando la parte indígena con la parte española y nos da esta celebración muy particular de los fieles difuntos, en donde se ponen ofrendas como el tabaco, el tequila, el mezcal, los panes, que nos hablan ya de un sincretismo, nos hablan de cosas prehispánicas y cosas que vienen de Europa. El tercer punto de influencia, que es una influencia muy clara, es la idea en la cultura occidental de la muerte como un concepto que sí se describe iconográficamente. Desde tiempos de Grecia, Roma, la Edad Media, tenemos representaciones de la muerte que son la calaca con la guadaña, o sea, lo que nosotros vemos como la representación de la muerte, independientemente del culto a la Santa Muerte. Bueno, todos estos elementos confluyen para crear una religiosidad alternativa que se da en las periferias. Es una religiosidad que no está dentro de la institución, que va en contra de la institución y se instala en las partes no solamente contraculturales, sino periféricas de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Este culto a la Santa Muerte empieza a ser claro y explícito entre personas que siempre están en peligro. Que sus labores cotidianas implican peligro. Entiendo perfectamente a qué te refieres. Entonces, estamos hablando no solamente de delincuencia, estamos hablando de quienes hacen frente a la delincuencia. Entonces, son dos bandos que esa es la parte más interesante sociológicamente hablando, que tenemos un culto que son los buenos y los malos, o los regulares y los no tan regulares, son los que están venerando la misma imagen. Algo que me intriga mucho es el término, ¿no? Santísima Muerte, la Santa Muerte, que muchas personas le llaman. ¿Por qué denominarla así? Porque para este culto, la muerte no es simple y sencillamente un hecho biológico, que es lo que plantearían las religiones institucionalizadas, sino es
un personaje que ha sido representado y por lo tanto tiene que ser históricamente representado por varias culturas, que por lo tanto tiene una razón de ser considerada santa. Incluso en Argentina, Paraguay, no hablan de la Santa Muerte, hablan de San la Muerte. Okay. Como otro santo. Sí. Hay otro santo que se veneraba en Centroamérica, que era San Pascual Bailón. San Pascual Bailón era un fraile mercedario que en realidad es el patrón de los cocineros y de las dietas. Pero en Chiapas, por alguna razón misteriosa, descarnaron a San Pascual Bailón y lo representaban con una calaca. Pero no es la zona cultural donde surge el culto a la Santa Muerte, porque el culto surge, se cree, en Hidalgo. ¿Venerarla? La veneración empieza con la idea de hacer rosarios. Hay una confusión en ciertos grupos, en estas periferias, entre la Virgen María y la Santa Muerte. Incluso se asimila. Por eso la vestimenta de la Santa Muerte es muy similar, ¿no? Es muy similar, la vemos como la Inmaculada Concepción, de blanco con el velo azul. Lleva un rosario, pero también lleva la balanza, que es un atributo de la muerte, lleva el reloj de arena, el mundo y la guadaña, que son los atributos iconográficos de la muerte desde toda la historia occidental. O sea, esto lo encontramos en la Santa Muerte. Es un rito sincrético que no podríamos hablar de una religión, podríamos hablar de un grupo que se cinde, que es visto por el grupo principal como herético y que hace un sincretismo de varias tradiciones y que se instala en la cultura popular. Es donde más o menos se encuentra. O sea, tú puedes encontrar templos o altares a la Santa Muerte en zonas altamente populares. No las vas a encontrar en zonas clase media alta o en zonas altas. ¿Por qué? Porque esto sí causa ciertos En el norte social. del país, ¿no? Sobre todo es donde hay más presencia de, ¿no? En las zonas donde está presente el narcotráfico es donde encontramos más. No es el norte total, es donde hay más narcotráfico por zonas. Y menos trabajo pastoral de las iglesias institucionalizadas. Qué interesante, Mónica. Es muy, muy interesante. Cómo imaginarlo de verdad, esos orígenes que tiene. Y justamente lo dividiste en dos partes. Me gustaría que compartieras qué es lo que vas a hablar el próximo lunes. Vamos a estar hablando sobre la segunda parte, la búsqueda de institucionalización del culto a la Santa Muerte. Excelente, un tema de verdad muy interesante. Gracias, Mónica, como Gracias siempre. a ti. De verdad, qué buen tema nos trajiste el día de hoy, sobre todo en esta semana tan importante que tenemos a la conmemoración del Día de Muertos. Y estaremos tocando varios temas, como el que tú traes, Dore, justamente ahorita. Platícame.